Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Storgate competitivo, comentando partiditas de los pros de este juego. Estamos ya en la nueva season de la Alpha Navigators Cup, ¿vale? De esta copa semanal. La temporada dura un mes, ¿vale? Y cada semana se juega una copa, ¿vale? Se juegan hasta 8 partidas, repartidos entre Europa, América y Asia, ¿vale? 3 copas, con la que suman puntos los jugadores y luego llegan a la gran final, que es lo que vimos en el anterior vídeo que os subí de este, ¿vale? Donde se jugaron ahí $800. En esta ocasión vamos a tener el mismo match que tuvimos en la gran final, ¿vale? Pero ya aquí en la copa semanal. Voy a ir haciendo cobertura de esta copa, gente, para ir viendo cómo va evolucionando el meta de este juego que promete tantísimo. Y vamos a ir viendo qué es lo que hacen los mejores jugadores de esta beta, ¿vale? Podremos ir viendo las cositas nuevas que salen en el juego y podremos ir viendo cómo se van adaptando los jugadores, ¿vale? Así que nada, vamos con la partidita. Esta vez tenemos un mejor de 5, ¿vale? No un mejor de 7. Vamos a ver qué nos depara este partido. Muy bien, pues estamos ya adentro. Tenemos arriba a la derecha a Mixu, nuestro Vanguard, nuestro compañero de armas. Y abajo a la izquierda tenemos a Theory, que lo vimos ganar en el último vídeo con una jugada magistral. Vamos a ver si esta vez Mixu se cobra la venganza y se puede llevar esta final, ¿vale? Juegan bastantes partidas durante estas copas. Creo que están desde pues yo diría que unas 6 horas o algo así jugando, ¿vale? Entonces bueno, estas ya son las últimas partidas. También estarán cansados, supongo. Quiero suponer. Vale, vemos como Mixu está yendo a barraca primero, Por su parte, Theory estándar, con el Iron Bolt y el Cónclave. Vemos como Mixu sale a barraca, vamos a ver. Está produciendo, no va a ir a fábrica. Vamos a acelerar un poquito ahora aquí al principio, ¿vale? Este mapa, por cierto, es nuevo. O bueno, no es nuevo, pero yo no lo había visto en el antiguo... Este mapa yo no lo había visto en el map pool de la Open Beta, ¿vale? Bastante curioso. Tenemos aquí los hills a los lados. Y una parte central, pero aquí no hay base en el centro, Va sacando Lancer. Aquí vemos como el Infernal ya va a hacerse su campamentito. Y este molestando aquí con el perrito Mixu, haciéndole daño mientras viene el Lancer, A ver, cuidado que no pierda el perro. Ah, se retira, Sigue sacando Lancer. Tiene pinta de ser otra... Ah, no, es una fábrica, Cuidado, pierde el Lancer, Como coge la speed para llegar antes ahora al siguiente campamento, Va por el campamento de la visión. Aquí está plantando Mixu un búnker, ya se lo ve venir. Y por su parte pues tenemos fábrica, lo dicho. Va a ir a cochecitos, Va a salir con cochecitos. Vemos como ya enseguida el Infernal está aquí. Cuidado, si pierde ese búnker está fastidiado, Buah, ha tirado su render con la misma, gente. Pues se acabó la partida, Game 1 para Theory. Nada, aquí el Vanguard no puede hacer nada, Tenía que haber sacado varios trabajadores para intentar acabar el búnker. Pero creo que aún así se lo hubiese entrado con todo aquí a la cocina, que diría que con ese Lancer perdido aquí, pues ya con eso se ha condenado la partida, 2 minutitos de partida, gente. Vaya locura, ¿no? Vamos al siguiente. Bien, estamos dentro de la siguiente partida. Estamos ahora en el mapa con la base en el centro, gente. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Mapa bastante clave y en teoría que beneficia bastante al Infernal, ¿vale? Vemos que está sacando esta vez Cónclave, pero está sacando directamente el Iron Bolt, Vamos a ver por qué opta el jugador Vanguard. Vale, está yendo con el perrete a coger las florecillas. Estas florecillas de aquí, ¿lo habéis visto? Te dan recursos, ¿vale? Creo que son 40 de gas. ¿Veis cómo está buscando las flores? Aquí esta se la perdió, supongo. Exacto. Unas dan luminite, ¿vale? El mineral, y otras dan gas, ¿vale? Vale, ya tenemos expansión por parte de los dos jugadores. No sé si Mixu ha optado la otra por salir a barraca, por ser un mapa más corto a lo mejor. Vemos que no está sacando gas, así que por ahora no tiene pensado ni sacar naves, ¿vale? Ni sacar
Ni sacar aviones, ni sacar aire. El jugador infernal ya está sacando su segundo cónclave. Va a ir a masear Gaunts en esta partida. Y poquito más. Ha empezado el jugador ahora Vanguard a conseguir gas. Recolectar gas. Y vemos como el jugador infernal simplemente con los Gaunts y las criillas está yendo a farmear. Aquí en este mapa, si os fijáis, hay bastantes más campamentos que en el anterior. ¿Veis? Tienen aquí muchos más campamentos con los que hacer bola el infernal, ¿vale? Aquí veis como estaba rompiendo aquí las grietas que había en el suelo. Y de aquí va a empezar ahora a salir gas, ¿vale? Vale, vemos cómo ha plantado segunda barraca. Vale, está sacando del edificio ya las mejoras de bio. Y un búnker. Seguramente vaya a ser un push de Lancers. Y por su parte el infernal, pues tranquilito. No está saturando, como veis, para nada los minerales. Está cogiendo bastante gas, Está cogiendo bastante gas. Vamos a ver qué hace con ese gas. Voy a perder el perrete aquí. Un poco, A Mixu no se ha hecho en un campamento, Este va a ser el primero. Como veis, ya está la mejora de los Lancers saliendo. Y el infernal se retira, Mirad, está amasando Gaunts. Puede que vaya a drop, Puede que vaya a drop. Ahí está. Ahí tenemos el dropecito. Ya sabéis, el infernal, si ves al infernal sacando mucho gas en early, seguramente sea drops, Por ahora al menos son las estrategias que hay. Tiene 7 Lancers, Esta es la build que hago yo ahora mismo contra infernal. Y veis como alrededor del minuto 4 y pico va llegando el infernal. Es bastante arriesgado, para el Vanguard. Se tira a coger la base del medio, Mira, lo ha visto con el campo de visión y ha tirado recall con la misma. Ha tirado recall con la misma. Empieza a plantar torres. Y vamos a ver qué hace. Si... Aquí ha parado la tercera, perfecto. Y he jugado por Mixu. Uy, aquí yo creo que lo tiene de cara, Oh, cuidado que tiene aquí todos los Gaunts, es verdad. A ver cómo lo quitea. Está haciendo tiempo para que salga las torres. Nada, Mixu se da cuenta y va por las torres. Buen focus. Si os fijáis, no le está pegando a los edificios, solo las unidades. El problema es que no tiene campamento de curación, Se lo ha quitado Theory al principio, mirad. Importantísimo, hacer eso como infernal. Pues, buena jugada, porque con el campamento de aquí de sanación... Ah, no, mirad, si sigue sanando. Vale, perdona, pensé que se había acabado el efecto, pues dura un montón, Pero por su parte Mixu ha cogido la base del medio, Esto va a ser una ventaja bastante importante. Está sacando ahora un par de Iron Bolts para sacar unidades a melee. Pero ya vemos como el jugador infernal lo va a despotear. Y le va a dropear en la carita, Y se va a llevar un par de curros. Pero cuidado que no se lleven los Lancers. Nada. Ahora mismo lo bueno de siendo Vanguard es que necesitas pocos Lancers para defender un drop, ¿vale? Aunque tengan la mayoría numérica los infernales, con 3 o 4 Lancers te paras a 8 Gaunts tranquilamente, ¿vale? Los Lancers son realmente buenos contra los Gaunts. Tanquean muchísimo. Vamos como vuelve Mixu al ataque. Simplemente haciendo Lancer, No se ha complicado la vida, no ha metido médicos, no ha metido exo. A ver, lo divea. Son muchos Lancers, se lo hace, Creo que gana Mixu aquí, hacia atrás. Para esa torre. Bueno. Nada, está pulando trabajadores aquí Theory. Tiene la mejora, ¡cuidado! ¡Cuidado! Hostia, buen split ahí,
Creo que se han quedado ahí un poco bugueados, los imps. ¿Habéis visto cómo le han acercado a los trabajadores, Mira, mira, mira. Se va con todo, No lo mata, Yo creo que sigue ganando Mixu, Uf, cuidado esas bolas ahí, Cuidado con hacer bolas los Lancer porque se los revienta con los Flame Imps, Cuidado. Como va dejando algunos atrás. Está sacando Lancer de 3 en 3, gente. Se lo para, Se da la vuelta. Ahí se lo han quedado de pecho. ¿Es suyo? Vienen más, No. Buah, le ha matado a varios, Pero aún así creo que aguanta, Ahí siguen viniendo más unidades de refuerzo. Cuidado. ¡No! ¡Hostia! Ahí sí que le he hecho daño, Le ha matado como 4. No, tenía aquí búnker, Tenía que haberse resguardado aquí, Buah, en vez de pelear ahí aquí fuera, debería haberse resguardado en el búnker, O como van llegando unidades, ya empieza a sacar exos. Pero sigue a 3 barracas nada más, 4 barracas, 5 barracas, perdón. 6 barracas en total. Nada, está muy por delante del jugador Vanguard. Teoría aquí está prácticamente all-in. Cuidado. Esas explosiones. Buah. Me ha reventado 5 exos, gente. Buah, muchísimos recursos ahí, Muchísimos recursos ahí reventados, Y vemos como el jugador infernal ni siquiera está minando, Está usando todos los trabajadores de la natural para estamparlos, Los está usando como soldados. Pero aquí si defiende el Vanguard es GG, Está all-in Mixu. Oh, le ha petado los curros. Está all-in Theory. Mixu lo sabe. Espero que lo sepa. Y Theory abandona la partida. Sabe que ya está parado. Y bueno, la economía del Vanguard aquí. Tiene 4 bases básicamente. Está minando de 2 aquí y las otras 2. Ah, pues partidita para Mixu, Parece que se revuelve. Se revuelve y se logra llevar esta segunda partida. Vamos con la siguiente, gente. Muy bien, tercera partida. Ahora sí que repetimos mapa. Estamos en el primer mapa. Vuelve a ser la misma build exactamente, Fijaos aquí, el Vanguard ha chapado. Ha chapado con la barraca. Creo que hay que empezar a hacer esto, Hay que empezar a hacer esto porque hay que tratar a los infernales como si fuesen Zerg, gente. Yo creo que al principio de la beta no hemos confiado mucho. La gente no estaba haciendo tampoco muchos olines, pero cuando ya empiezas a jugar cositas competitivas, la gente va a ganar, ¿vale? Fijaos como mete un búnker por detrás y la doble barraca, Full defensivo. Y Theory por su parte haciendo la misma build, Con el Bruto y el Gaunt a hacerse este campamento y luego ir a este. Vemos como Mixu va con el Lancer, Sigue convencido de que esa es la respuesta contra este opening de Theory, Cuidado. Ha dejado ahí el Lancer solo. Pero el Lancer ha venido a mirar, Ha venido a dar el ok a que se lleven ese campamento. Vemos como ya tiene el segundo Lancer y esta vez no ha perdido el Lancer, Vamos a ver qué consigue hacer con eso. Pero la verdad no entiendo qué pretende sacando el Lancer tan adelante, Vamos a ver, igual este sí lo puede pelear ya con 2 Lancer. 2 Lancer y el perrete. Mirad, aquí hay gallinitas, Gallinitas van a ver la masacre. Van a ver cómo han matado aquí a... Pues esperemos que no sea su madre, ¿no? Pero tenía toda la pinta, Cuidado, ya tiene 4 Lancer. Doble barraca antes de expansión, Está el señor Mixu aquí olineando como el mejor, 5 Lancers. Theory lo sabe, se va hacia atrás. Intenta ganar ahí un poquillo de tiempo. La ha roto y va a sacar fábrica ahora,
Interesante eso, Pensé que se iría con el Kinetic Slap. A ver, no la he visto la base, no ha llegado, creo. Pensé que se iría con el Kinetic Slap a sacar la mejora de Lancers, Así que va a sacar algunos cochecitos también para dar apoyo. Cuidado, En economía van igualados, Y aquí las unidades del Vanguard son mucho más fuertes, Ahí con las casitas estas de carne. Son los hábitats, las casas de los infernales que también sueltan unidades, Uy, esa torre ahí, Ha petado otra aquí, perfecto. Va por el count. Y va como tanquear los Lancers, Lancer tiene una pasiva que reducen en 3 el daño recibido, ¿vale? Todo daño recibido. Tanquean bastante, aparte de tener armadura de por sí. Ahí vamos con los cochecitos. Los Lancers por delante y los cochecitos por detrás, Apretando búnker aquí en medio, ¿Para qué? Para repararlo, será. Cuidado, Quiero otro Lancer. Cuidado este, ¿no? Que está mejorado. Uf, casi, Ha sacado ahí el búnker, pero no ha dejado un trabajador, Sigue con una fábrica y una barraca, no saca nada más. Tiene esos trabajadores ahí parados. Uf, yo creo que esto está parado, por theory. Cuidado ese cochecito, Exacto. Lo ha sacado aquí para ir reparando los cochecitos, No levanta el pie del acelerador, Mixu. Quiere seguir presionando con estos Lancers a pesar de que estén tan tocados, Igual debería hacerse algún campamento, por lo menos. Nada, defendido, Creo que Theory se lo ha parado. Mixu va a seguir insistiendo, porque sabe que está en la desventaja económica. Veis que aquí como el infernal va a ser scout. Para confirmar cuál es su ventaja, ¿vale? Tiene 9 curros aquí minando ya. Muy bien, va por el campamento de sanación, gente. Lo bueno es que aquí el Vanguard enseguida se pone a minar, Cuidado aquí Mixu, se ha quedado ahí un poquillo empanado las unidades. Sigue sacando cochecitos y Lancers, Es como no estaba sacando gas. Buen snipe ahí, le ha plantado una torre con la habilidad. Una de las habilidades del infernal, gente. Plantar una torre instantánea. Va pokeando ahí con los cochecitos, se lo va a contraataque, Cuidado. Que te lo matan, vaya fallo ahí de Mixu, Lo micrea, lo sigue micreando. El cochecito. Nada, se han cerrado, Se han cerrado el solo. Y va por él, El infernal no perdona ni una unidad, tú. Mientras tanto, pues el Vanguard aquí con los Lancers. A petarles algunos edificios. Va a intentar hacer daño económico para igualar las cosas. A ver cuánto les mata. Yo creo que no le ha matado ninguno, Creo que no ha caído ninguno, Lo han cerrado, Lo han cerrado aquí con las torres. Le está pillando los refuerzos aquí también. Este es el campamento de sanación, amigo. Vale, bueno, ahora aquí no va a morir nadie en principio. Cuidado con este, Hostia. Nada, game para Theory, Yo creo que aquí demasiadas pérdidas, Y además, fijaos, el infernal sigue sacando crías. ¿Qué va? Se va ahora al contraataque y lo hunde, Fijaos qué cantidad de unidades. Se va a hacer hasta los campamentos. No tiene prisa por ganar, gente. Recordad, esto es un mejor de 5. Gana el que consiga 3 victorias, ¿vale? Sigue aquí con sus 2 fábricas y su barraca. Es una diferencia de producción bastante grande la del infernal y el Vanguard, En cuanto a raza me refiero, la forma de jugar. Está plantándose tercera, Pues no sé si está intentando aquí ser greedy o es que Mixu no le ha ido bien la partida, Porque mirad la bola que se le viene, Yo creo que en cuanto lo vea va a tirar su ronda con la misma,
Mira, mira, lo voy a pillar aquí en la tercera. Además aquí no tienen ni edificios para hacer wall. Nada, nada, nada. La pillo todos los coches. GG. Hay unos cuantos iconitos, spameo, gente. Vale, pues sí. Segunda partida para Theory. Vamos con el 2-1. Vamos a ver si Theory acaba ya esto rápido o tenemos desempate, ¿eh? Siguiente partida, gente. Volvemos a repetir mapa, ¿eh? En esta ocasión había 4 mapas en la pool, así que supongo que los jugadores habrán baneado algunos, ¿eh? Aceleramos un poquito al principio, como siempre. De esta Copa de América solo he grabado la final, gente, porque bueno, las otras partidas no me han parecido tampoco demasiado interesantes. Y lo que voy a hacer es grabar de la de Asia. Sí que voy a grabar varias, ¿vale? Y la de Europa es que desde semifinales hasta finales han sido solo infernales. O sea, infernal contra infernal. Y la verdad es que es un matchup que no me interesa ver, ¿eh? Fijaos cómo le ha escondido aquí el Iron Bolt, ¿eh? Intentaba hacer aquí un poquito de tricky, ¿eh? Y tiene el rally aquí, pero no sé si tiene el rally aquí en la natural, ¿eh? Un poco extraño eso. Es como Mixi usa la expansión. Parece que tiene esta build. Tiene claro que esta build es mejor aquí en este mapa, ¿eh? Por alguna razón que no sabemos, ¿vale? Así que vemos una diferencia ahora sí en el infernal. Sacando 2 concilios. Y el Iron Bolt, ¿vale? Para sacar a los brutos. Mixu por su parte todavía sin barraca. Dale un poquillo más de caña. El infernal está haciendo aquí los campamentos tranquilamente. Y ya empieza a sacar doble barraca. Sobre el 220 más o menos, que tiene el segundo crono. Hace boost aquí de barraca. Pero por ahora no está sacando brutos. Mirad, los tiene aquí escondidos, ¿eh? Yo creo que ha intentado esconder esto para hacerle un push a Mixu, ¿eh? Está plantando búnker ahora. Igual llega un poco tarde, ¿eh? No es lo mismo que le vaya a pushear con solo Gaunts, ¿vale? A que vaya con varios brutos. Creo que tiene 3 o 4. Pero aquí solo hay 2, me parece ver otro. Aquí va otro, tiene 3. Más todos los perretes estos, más los Gaunts, ¿vale? Veamos como viene aquí con un trabajador, no sé muy bien por qué. Uy, pues plantar una torre ahí mismo, ¿eh? Veis como ha tirado crono, intenta sacar los búnkers. Ah, esto no era un búnker, ¿eh? Era un supply. Se le sube para arriba, ¿eh? Si se sube aquí le mata a todos los curros. Está intentando matarle la producción. Guau, ha vendido la expansión, tú. Guau, vaya mind game, ¿no? Madre mía, Theory. Theory está descontrolado, gente. El tío se ha jugado las 3 copas, la de América, la de Europa y la de Asia. Está full grindeo, Aquí podría pulear workers, tiene un montón. Hay que matar a este Gaunt para que deje de infestar. Pues igual se lo para, Si se lo para, cuidado, Mira, estos curros han subido de veteranía, Tiene curros chetados, Eso lo ha parado, Nada, GG para Mixu, Lo ha defendido como un puto amo, Nada, grandísimo ese Vanguard, coño. Fijaos, Theory se pira. Vamos a confirmar que ha deshecho la base. Juraría que había visto la segunda. ¿No? ¿Nunca la sacó? Nunca sacó la base, ¿Y esto no lo vio Mixu? Ah, sí que lo ve, Bueno, aquí esto está bugueado. No me acabo yo de fiar de esto,
Voy a mirar directamente la replay del vídeo, ¿eh? Voy a mirar la replay del vídeo y si tenía base os lo diré, ¿vale? Muy bien, gente, pues última partida. 2-2, a ver quién se lleva hasta final. Efectivamente, Theory no había sacado la expansión, ¿eh? Me extrañaba a mí. Eso explica por qué le dieron los recursos para sacar también el Iron Bolt, ¿vale? Y tanto bruto. Así que Mixu se lo vio venir y aún así siguió con su expansión. Y con doble barraca se lo ha parado, ¿eh? Y aquí vuelve a ser la misma, ¿eh? Vuelve a sacar aquí doble barraca. Vemos también como, bueno, yo creo que debido al estado del juego también, pues bueno, no hay demasiada variedad de builds, ¿vale? Contra los infernales los perretes no valen mucho. Empieza a reventar los perretes con los gauss y demás y se van tu contra, ¿vale? El masear perro. Entonces contra infernales pues solo quedan Lancer y Hornets, ¿vale? Y las navesitas. Y vemos que ya aquí en estos torneos nadie está haciendo navesitas, ¿eh? A ver los partidos que yo he visto. Así que por ahora exactamente igual que antes. Esta vez va a cambiar el pathing, creo. Antes fue directamente por aquí a matar a la mamá gallina. Y ahora va a matar a las cabritas, ¿eh? Al Mixo se ha acercado aquí a ver si lo pilla aquí y no. Ha comprobado que no está ahí en ese campamento, que está en el otro, ¿vale? Ahí va para allá con sus dos Lancer. Lo encierra, ¿eh? A ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado cómo muere ese Lancer. Cuidado que muere el Lancer. ¿Se lo muere? Hostia. Cuidadito, ¿eh? Se muere este Gaunt. Perfecto. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, veis como en el early game una sola unidad, gente, te puede cambiar totalmente la partida, ¿eh? ¿Tiene la mejora? Ah, no, es por el bufo aquí de velocidad, ¿eh? Pero bueno, como lo tienen los dos, la velocidad está igualada. Cuidado que ya tiene brutos aquí Theory. Está sacando su expansión. Esta vez creo que la ha retrasado un poquito más para sacar algunos brutos, ¿eh? A mí se tiene que volver con sus 5 Lancer y empieza a sacar la fábrica. Igual que antes, ¿eh? Me preocupa que no saque bases, ¿eh? Que no quiera ni siquiera ir a jugar una partida de late. Va a recuperar aquí la vida de estos Lancer para irse al push seguramente luego, ¿eh? Habría que ver la historia también de los dos jugadores, evidentemente. Supongo que se están pegando todo el día en el ladder, así que se conocerán bastante, ¿vale? Y en estos torneos, pues... Al final también son pocos jugadores, entre comillas, ¿vale? Creo que esta season tú tienes 72 participantes, ¿vale? 72 participantes en total. Que no es mucha gente, evidentemente, si contáis que son 3 torneos separados. Pero estamos en una beta y estos son jugadores... O es jugadores profesionales del StarCraft o algunos que siguen en activo, ¿eh? Están aquí dando con todo. Y por supuesto algunos no profesionales, pero que manejan bastante de este tipo de juegos. Vemos como el Infernal ya está encerrándose, plantando 40 torres. Tiene por ahora un Iron Bolt y un Concilio. Aquí viene el Vanguard con todo. Aquí yo creo que lo óptimo sería ir por un lado, ¿eh? No meterse así de frente. Tira de un Gaunt de gratis. Está petando las torres, poco a poco. Aquí el Infernal debería haberse hecho también este campamento antes. Para que cuando llegase el Vanguard estuviese ya un poquito agotado, ¿eh? Esto no dura los 4 minutos que pone ahí, ¿eh? Antes de llegar a ese tiempo se acaba. Es que subir esta rampa aquí es demasiado amplio, ¿eh? Exactamente. Se lo piensa. Va a ser lo que os he dicho, ¿eh? Va a empezar el push desde aquí, desde esta línea. Aparte que tienes aquí en campamento de sanación. Se va a quitar la visión de encima. Y mirad, por detrás ha sacado doble expa, ¿eh? Muy bien, me gusta.
Me gusta esa adaptación porque aquí sabes que estás forzando al Infernal a sacar muchas tropas y muchas defensas. Pero aún así te está sacando ventaja económica, ¿vale? Me gusta la respuesta de Mixu. Ha vendido directamente en la fábrica también, ¿eh? Vamos a ver aquí la pelea. Si no pierde todos esos Lancers. Tiene que seguirlo baiteando a Theory. Ha perdido a 2 ahí, ¿eh? Y uno estaba mejorado. Tiene que seguir baiteando a Theory de que está all-in. Para que le dé tiempo a empezar a saturar estas bases, ¿eh? Esta aquí solo la ha hecho con un curro, así que va a tardar bastante. Era empezar aquí a chaparse. Lo suyo sería... Pasa que esta parte de aquí es bastante amplia, ¿eh? Empezar a chaparse por aquí también. Con algunos búnker y demás. Vale, pues por su parte va a empezar a creepear un poco, a hacerse los campamentos. Sacar algo de recursos. Cuidado que se viene ya con el drop. Tiene ya la tecnología para el drop. 2 concilios, 3 concilios. Y va aquí a sacar la... Creo que esto es para hacer los waivers, ¿vale? Los gigantes estos que abducen. Se va con el drop, ¿eh? Pues aquí tenemos también bases de doble mineral, ¿eh? Aquí los devs han probado diseños de mapas bastante extraños para esta beta. Entiendo que también para sacar estadísticas y ver distintas cosas. No somos conejillos de indias en este tipo de desarrollo, gente, de fases del desarrollo. Eso también para mí le da un punto también divertido, ¿vale? Bastantes pruebas, bastantes cosas distintas. Ahora vemos como ha cancelado el drop, ha visto demasiada cosa. Esta base de aquí sí que no se la ha visto. Y mientras tanto está el Infernal aquí yéndose a una esquinita, ¿eh? Cuidado, lo va a cautear, ¿eh? Vale, el drop se lo ha visto, ¿eh? Porque ha entrado por aquí, por este campo de visión. Cuidado. Wow, lo ha pillado con los imps, ¿eh? Wow, le ha petado un montón de curros, ¿eh? Yo diría que le ha petado como 6 curros. Nada, sabe que aquí no gana tanto Lancer. Sí, fijaos, le ha petado 7 curros, ¿eh? Porque tenía la base saturada. Aquí Mixu se estaba moviendo para ir a cancelarle esta base cuando le ha soltado el drop encima. Vemos cómo lo ve venir. Está Theory siempre usando estos perretes, ¿vale? Yo los voy a llamar perretes, gente. Para escautear, ¿eh? Pero esta base de aquí sí que no se la ha visto, ¿eh? Puede que gracias a eso Mixu esté por delante, ¿eh? Crea el Infernal que va por delante cuando es él el que tiene más economía. Aunque aquí también tiene ya el Infernal esta base saturándose. Y aquí se la ha cancelado, ¿eh? Se la ha conseguido cancelar con un solo Lancer, ¿eh? Importante. Fíjate cómo ha plantado aquí al cochecito. Fíjate cómo ha plantado aquí al cochecito para parar los drops. Estaría bien que hiciera eso en cada base, ¿eh? Y ahora está empezando aquí a explotar la producción, ¿eh? Vamos a ver qué va a sacar aquí. Más barracas, ¿eh? Vamos a tener bio. Está aquí el drop parado. Se viene. Viene el Infernal por aquí. Mientras tanto sigue sacando más edificios de producción. Le va a colar aquí los perritos. Aquí le falta algo de defensa. Reacciona, Mixu, reacciona. Ah, está parando el drop. Está parando el drop. No se ha dado cuenta, ¿eh? Se lo ha hecho perfecto Theory. Ha entrado por los dos lados a la vez, ¿eh? Vamos a ver cuánto daño le ha hecho aquí. ¿Dónde está el drop? Ahí viene el drop. Le ha quitado media vida, ¿eh? Pues ha puleado los walkers bastante rápido. Ah, pero los flame imps, ¿eh? Uy, ¿lo pierde? Uy, no lo ha perdido por un hit, ¿eh? Guau, qué mala suerte, ¿eh? Pues aquí le ha petado como 5 curros. Y aquí le habrá petado otros 3 o 4, ¿eh? Uy, le ha metido el infestar. Digo, si llega a hacer eso al principio, se le mueren todos, ¿eh? Porque empiezan a salir perretes de los curros muertos y se lía pardísimo. Mixu se va al contraataque.
Vemos como ya ha transicionado el infernal. Empezado con los Hellbourns. Me cancela aquí la cuarta, perfecto. Y aquí tiene toda esta visión el infernal, Vemos como cada uno está yendo por un lado. Exactamente, aquí tenemos waivers. Interesante que esté sacando waivers cuando Mixu no está haciendo mech, Tampoco está sacando médicos, que también es otra unidad importante para abducir. Vale, le va a fundir esta base, ¿O no? Va a sacrificar aquí las tropas. ¿Le ha metido el escudo? ¡No! ¡Qué grande! ¡Buah! Los que no lo sepáis, ¿vale? Voy a darle pausa un momento. Los habitats, que son las casitas de los Vanguard, tienen dos mejoras, ¿vale? Una para boostear la producción, para que produzca un 25% más rápido, ¿vale? Que se ve aquí estas bobinitas de aquí en amarillo. Y luego tiene la otra que es así, en azul, que lo que hace te da la habilidad de tirar un escudo, ¿vale? Veis que tiene aquí 4. Tiene 4 escudos, digamos, para tirar cuando está lleno, ¿vale? Sí, eso es interesante ponerlo, por ejemplo, aquí. Aquí va a poner un búnker, creo. A ver. Creo que sí, ¿no? Vale. Es interesante ponerlo cerca de los búnkers, ¿vale? Te puede salvar un búnker que te está intentando reventar el enemigo, ¿vale? Es interesante. Como aquí el infernal ya se ha vuelto codicioso y ha empezado a plantar bases por todo el mapa. Vale, escautea un poquito Mixu a ver qué tenemos. No saca médicos, Cuidado. ¡Buah! Cuidado. No, son demasiados, Son demasiados. Va, gente, es que como le entras a una base, un infernal. Mirad, si es que ha puleado la línea entera, Yo creo que eso es lo que hay que hacer, Cuando te hace eso, correr hacia atrás. Creo que ha tirado la recarga de... Mirad, lo ha saturado al instante, Lo ha saturado al instante. Ha tirado la recarga de cooldown de las crías, digamos, de los infernales. Y la ha saturado al momento, Vamos a decir que está correcto eso, ¿no? Wow, mirad esta unidad, Doble mejora de veteranía, let's go. Muy bien, aquí planta aquí un marincito, un exo y defendida esa base. Aquí un Mixu intenta ir a por la doble mineral. Bastante codicioso, debería tener al ejército aquí mismo, desde arriba le pegan, Bueno, tirando triples desde su casa aquí. Debería haber venido a controlar esta base con las tropas, yo creo, Fijaos como Theory tiene unidades por todo el mapa para tener siempre visión, Ha roto los brutos para sacar perretes y poder hacer aquí incursiones. Mirad lo rápido que se mueven estas unidades. Es muchísimo DPS, comparado con los brutos. Mirad estas cabritas nivel 4, Esa no sé, las cabras de Thor, No, la ha pillado aquí 5 curros. Hostia, tú. Bueno, Mixu ha dividido el ejército. ¿Dónde va? ¿Dónde va con los curros? Amigo. ¿A dónde va? ¿A dónde se ha ido, gente? Cuidado. Ay, Dios mío. ¡Buah! Nada, lo ha rodeado, Señores, se nos muere aquí el último Vanguard de América. Nada, GG. ¿Qué va? Ha entrado ahí súper mal, Un búnker aquí de sanación. Siempre está bien. Buah. A pelotazos se los ha reventado. Igual era eso lo que quería hacer con tanto curro. Pues ha ido muy adelante, Debería haberlo plantado por aquí, yo creo. Nada, lo va a hacer retirarse a su casa, Complicadísimo esto, Tiene que empezar a plantar búnkers aquí.
Pero olvídate. Olvídate, con tantos Hellboard de estos. Ha sacado la navecilla esta con tanque. Está haciendo drop de tanques, pero con un solo tanque no te salva de esto, amigo. Lamentablemente perdemos aquí a Mixu. Otra final que vuelven a ganar las infernales, gente. Es verdad que lo ha vuelto a ganar Theory. Ha sido un mejor de 5 interesante, ¿eh? Este mapa también está curioso. He visto que como también he empezado ya aquí a transicionar, pero no le ha dado tiempo, ¿eh? Aquí este engage aquí ha sido desastroso, yo creo, ¿eh? La gente, espero que os haya gustado las partiditas. Os traeré más partidas de estas comentadas, ¿vale? De la Copa de Asia. Veremos más partidas, veremos matchups diferentes también, ¿vale? Nada, gente, si os ha gustado, ya sabéis, acordaos de apoyar los vídeos con un buen like y manteneros atentos al canal para más contenido de vuestros RTS favoritos. Nada, gente, nos vemos.